Buenos días, chicos. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy que se llaman dermatosis maculosas y papulosas. Primero vamos a hacer la clasificación, que esto ya lo han visto en la primera clase, donde las máculas las clasificamos en vasculares o pigmentarias. Dentro de máculas vasculares tenemos por congestión, que dentro de estas está aquellas que son activas, que son los eritemas, que es el enrojecimiento de la piel, y pasiva, que es la coloración azulada de la piel. Después tenemos por extravasación de hematías y la neoformación de vasos, que ahora vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos el eritema localizado en un bebé en las mejillas, por extravasación de hematías, que aquí tenemos las famosas púrpuras, petequias o equimosis, y por neoformación de vasos, que aquí incluimos todo lo que es el angioma o hemangioma, en este caso en un niño, localizado en la región facial, que generalmente tienen una evolución benigna, ¿no? Es bastante frecuente de ver, aunque algunas clasificaciones lo incluyen dentro de tumores. Dentro de las máculas pigmentarias, que es la que nosotros vamos a ver en estas clases, tenemos aquellas que son endógenas, que se denominan hipomelanóticas o hipopigmentadas, es decir, con disminución del pigmento, hipermelanóticas o hiperpigmentadas, con aumento del pigmento de la melanina, y aquellas que son exógenas, que ahí tenemos los tatuajes, que es el depósito de pigmento en la dermis, por alimentos, que incluimos aquellos que son por carotenos, por ejemplo, que nos da una pigmentación amarillenta y anaranjada de la piel, sobre todo en palmas, plantas y escleróticas, y por fármacos, que ahí tenemos, por ejemplo, la amiodarona, que nos da una coloración grisácea en la piel. Clasificamos a los eritemas en exantemas o eritrodermia, que ahora vamos a ver bien de qué se trata cada uno. El exantema generalmente es un eritema generalizado, más que nada localizado sobre todo en la región del tronco, tiene una evolución benigna, es decir, autolimitada, y en estos casos la mayoría son virales, aunque también pueden ser bacterianos, ¿no? Tenemos el ejemplo del morbiliforme, donde encontramos estas lesiones que son máculas eritematosas o rosadas, que confluyen y dejan también piel sana interpuesta, ¿no? Después tenemos la opción de roseoliforme, donde hay justamente máculas de color rosado que dejan piel interpuesta y estas no confluyen. Y por último tenemos la escarlatiniforme, a donde tenemos máculas pápulas rojizas con un aspecto arrayador, es decir, son ásperas al tacto, y estas confluyen sin dejar piel sana interpuesta. A diferencia del exantema, que es lo que veíamos recién, donde el paciente tiene un buen estado general, tenemos la eritrodermia, que la eritrodermia también es una forma de eritema generalizado, pero con compromiso del 80% de la superficie corporal, donde el paciente se encuentra siempre internado porque hay una alteración de los electrolitos, hay deshidratación, hay fiebre, malestar general, y generalmente las causas de esta eritrodermia pueden ser múltiples. A veces son por dermatosis, en este caso dermatosis como puede ser la psoriasis, la dermatitis seborreicas no tratadas, algún linfoma, también pueden ser por virales como el HIV, pueden ser bacterianas como el estafilococo o el estreptococo, y hay múltiples causas según la edad, porque los niños también pueden hacer eritrodermia. Lo vamos a ver en clases posteriores. También tenemos, bueno, como para ver otros ejemplos, las petequias y las púrpuras, que era por extravasación de hematías, donde las petequias también pueden aparecer en mucosas, son estas pequeñas máculas violáceas. En este caso también las púrpuras están localizadas en miembros inferiores, a veces pueden ser palpables, y la diferencia con el eritema es que estas no desaparecen en la digitopresión. Uno hace presión y siguen estando como están. O sea, no en cambio los eritemas uno hace presión y desaparece, se pone blanca, pálida la piel. Bueno, ahora vamos a empezar con una patología que a nosotros nos gusta mucho, que es una patología importante, que es el vitiligo. Digo importante porque lo vemos solamente en esta materia, que como lesión elemental presenta una mácula acrómica. Generalmente el vitiligo
Es una enfermedad adquirida, crónica, y que se caracteriza justamente por estas máculas, y muchas veces es relacionado con enfermedades autoinmunes, con alteraciones auditivas y oftalmológicas, y a veces con algunas endocrinopatías, ¿no?, relacionadas. En este caso, bueno, vamos a describir las máculas de vitiligo, que es importante que tengan en cuenta determinadas características. Hay que saber siempre que cuando se describe la mácula, nosotros hablamos de contornos. Recuerden, la primera clase, mácula va con contornos, placas va con límites, y úlceras y tumores va con bordes. Entonces, en este caso, aquí vamos a presentarnos un paciente fototipo 5 masculino y adulto, ¿no? No sé si es adulto o adolescente. Presenta esta mácula acrómica que se localiza en áreas periorificiales en todo el rostro, ¿no? Y aquí hay parches de piel sana interpuestos. Entonces, de contornos definidos, la mácula, irregulares. No es una mácula redondeada como para decir que es regular, ¿no? Aquí vemos otro paciente, fototipo 5, adulto, masculino, que presenta estas máculas acrómicas, en este caso localizado alrededor de la boca y de la nariz, y también presenta estas máculas localizadas en la región distal de las extremidades, en los dedos, en los pies y en el escroto. Entonces, estas máculas, este vitiligo se denomina acrofacial en general, ¿no? Bueno, como decíamos recién, el vitiligo es una enfermedad que es adquirida, que afecta a cualquier raza, aunque sí es más frecuente de ver en la raza negra o más notorio. Por eso es que en fototipos altos hablamos de eso, y afecta a ambos sexos por igual, aunque siempre se ven en pacientes femeninas con mayor frecuencia, justamente porque son las que primero consultan, las que van a la consulta dermatológica, ¿no? La etiología es multifactorial, poligénica, generalmente afecta más a adultos jóvenes. La edad promedio es de 10 a 30 años, aunque hay un porcentaje que aparece antes de los 10 años en el 25%, un 50% aparece antes de los 20, el 70-80% antes de los 30, y el 95% antes de los 40. O sea que esa es la edad promedio. Bueno, se caracteriza por estas máculas que son acrómicas, tiene esta evolución crónica, asintomática, al paciente no le molesta en absoluto más que lo estético, y es impredecible, es decir, no se sabe qué puede pasar con estas máculas. Hay gente que le va muy bien con el tratamiento, hay gente que repigmenta espontáneamente en el 30%, y hay gente que no responde directamente al tratamiento, que es en el 1% de los casos. Bueno, hay diferentes teorías. Dentro de las teorías tenemos la autoinmunitaria o autoinflamatoria, también se denomina, que es la hipótesis principal. Esto véanlo siempre del Consenso Argentino de Dermatología. Ahí sale bien detallado cada teoría. Bueno, esto se trata de que hay una asociación justamente con estas enfermedades autoinmunes, donde los melanocitos mueren por mecanismos efectores autoinmunes que están mediados principalmente por células T citotóxicas. Después tenemos la teoría neurotóxica, que es la que propone que hay muerte de melanocitos también, causada de manera directa o indirecta por una reacción inapropiada de estas células, o a mediadores neuroquímicos, liberados de las terminaciones nerviosas vecinas de los melanocitos, ¿no? Aquí tenemos los neuropéptidos, por ejemplo, las catecolaminas o los metabolitos de los mismos. Después tenemos la teoría autocitotóxica o citotóxica, donde aquí lo que tenemos es más que nada especies reactivas de oxígeno, y también hay anormalidades intrínsecas de los melanocitos, que lo que produce es toda una cascada inflamatoria. Entonces eso hace que haya destrucción de los mismos. Y por último tenemos la de convergencia, que la de convergencia sería como una teoría integradora, que bueno, aquí lo que tenemos es justamente involucra todas las teorías al mismo tiempo, ¿no? Así que eso en general es lo que tienen que saber. Bueno, tenemos una clasificación clínica, es decir, ¿qué significa con esto? Que nosotros lo clasificamos en generalizado o localizado. Dentro del generalizado hay distintas formas. Tenemos el acrofacial, como les decía recién, el acrofacial
las máculas se ubican siempre en áreas distales de los miembros, en genitales y en la cara en zonas periorificiales. A veces puede progresar también a una forma universal, ¿no? Eso también puede suceder, en el caso que esta enfermedad siga progresando o avanzando. Después tenemos el vitiligo vulgar, dentro del generalizado, que el vitiligo vulgar siempre se localiza en áreas de roce o en áreas de traumatismo. Cuando hablamos de áreas de traumatismo, justamente son áreas donde uno se golpea frecuentemente, como por ejemplo las rodillas, los codos o los nudillos, y las áreas de roce, por ejemplo las axilas, la ingle, región interglútea y demás. Esas son las localizaciones más frecuentes de las máculas de vitiligo. Después tenemos la forma universal, que es cuando ya compromete el 80% de la superficie corporal y quedan parches de piel sana pequeños. Por último tenemos la forma localizada, que dentro de esto tenemos el focal, que el focal generalmente es una pequeña mácula, justamente focal, aislada, que no presenta distribución segmentaria típica, es decir, queda ahí aisladita, aunque puedan haber varias aisladas, ¿no? Después tenemos el segmentario, que el segmentario justamente tiene una distribución segmentaria, esta generalmente afecta un dermatoma o varios dermatomas o metámeras que le llamamos nosotros. Ahora vamos a ver el ejemplo. Y por último tenemos el de mucosas, que el de mucosas se refiere a la participación de la mucosa oral y o genital. O sea que generalmente el mucosas va acompañado con otros tipos de vitiligo. No es solamente, no se encuentra así solo aislado, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos. El focal, donde justamente vemos máculas focales aisladas, pequeñas, en distintas partes del cuerpo. El segmentario justamente agarra una metámera, dermatoma o área de manera lineal, sigue un trayecto. En este caso, bueno, la región de hombro y brazo, aunque a veces puede ser aquí en la zona del abdomen, de la pierna, una sola pierna, generalmente es unilateral. El acrofacial justamente compromete áreas periorificiales, genitales y las regiones distales de las extremidades, ¿no? El vulgar, que les decía recién, afecta áreas de traumatismo o roce. Por eso están estas localizaciones. Y el universal, cuando ya compromete el 80% de la superficie corporal y dejamos un parche de piel normal. Esto se relaciona con el fenómeno isomórfico de Koebner. ¿Qué significa esto? El fenómeno isomórfico de Koebner es cuando hay un traumatismo en la zona, supongamos una quemadura solar que tenga el paciente, por ejemplo, en el área del hombro. Bueno, en esa área del hombro se va a manifestar o va a aparecer una mácula acrómica. Eso significa, es decir, que se reproduce la lesión a través de estos traumatismos. Esto sucede en 3 enfermedades: una es el vitiligo, la otra es el líquen y la otra es la psoriasis. El vitiligo muchas veces se acompaña de estas características o rasgos, que es la leucotriquia. La leucotriquia es la canicie precoz, que aparece bueno, en todo el pelo, que por ahí le llaman lunares, que no es lunar en realidad, simplemente es canicie que aparece relacionado con esta patología, ¿no? Después tenemos poliosis, que es un mechón de pelo blanco, también que puede aparecer en el cuero cabelludo, a veces en las cejas o a veces en las pestañas. Y por último tenemos el halo nevus, que el halo nevus justamente es un nevo melanocítico, es decir, un nevo normal, benigno, parduzco, que alrededor del mismo se genera un halo acrómico, que muchas veces hay pacientes que simplemente presentan eso, o muchas veces se acompaña del vitiligo, como aparece en esta imagen. Aquí vemos una mácula acrómica de vitiligo y el halo nevus. Pero hay gente que lo tiene de manera aislada y que no significa que por eso tenga vitiligo, ¿no? Eso no se hace tratamiento, incluso a veces se hace el nevo mejora y no necesita un tratamiento específico. Bueno, continuamos. Aquí vemos un ejemplo también de otro paciente, de un niño masculino, fototipo 3-4, podríamos decir 3, aquí no se llega a ver bien el fototipo, que presenta una mácula aislada en la región peribucal, que sigue un trayecto lineal, ¿no?
de contornos definidos, irregulares. Aquí vemos a otro paciente masculino en la zona del abdomen, aparentemente fototipo 3, 4 podríamos decir, que presenta una mácula lineal, segmentaria. Esta parece una forma segmentaria. Aparentemente puede ser que él usaba el pantalón en esa zona, genera traumatismo, el fenómeno isomórfico de Koebner, y es como que se reproduce toda esa lesión hasta toda la zona de traumatismo sería. Aunque también puede ir acompañado de un focal. Es que a veces los vitíligos se combinan, el focal y el segmentario pueden estar en el mismo paciente, ¿no? Aquí en la zona glútea también se observan máculas acrómicas, trayecto lineal, contornos definidos, irregulares. En la zona entonces de abdomen, región lateral izquierda, y aislada también en el pecho. Aquí vemos un niño masculino, fototipo 3, que presenta estas máculas acrómicas, que también siguen un trayecto lineal, como que compromete toda una zona del hombro y del brazo, ¿no? O sea que este podríamos decir que es un segmentario. También retroauricular, aquí ve el resto del cuerpo, pero bueno, son máculas acrómicas de contornos definidos, irregulares. Ven que se localizan en el área entonces de pecho, hombro, axila y brazo. Bueno, esto para mostrarles algunos famosos que presentan vitiligo, es bastante frecuente, como les digo, de ver. Michael Jackson, que presentaba, bueno, aquí más que nada un dibujo, pero esas eran las lesiones de vitiligo que él tenía, y es por eso que él recurre a un tratamiento de despigmentación total. Él tenía generalmente un vitiligo universal, de compromiso de casi toda la piel, y es por eso que el tratamiento ya sería en realidad realizarse una despigmentación. Por eso de repente él aparece blanco. No es que quería ser blanco, sino que es una forma de tratamiento que ya no se usa, ¿no? Aquí vemos una famosa modelo, también que presenta y lo tiene como marca registrada al vitiligo, entonces todo el mundo la conoce por sus manchas blancas. Y a Charly García, que tiene la región, por ejemplo, del bigote, que tiene un bigote más blanco y otro oscuro, bueno, justamente es por su vitiligo, que llega hasta la zona B del cuello. Nada más que como es un fototipo bajo, es decir, tiene un fototipo 2, 3, es difícil de determinar hasta dónde termina bien la mácula, ¿no? Como pasa, aquí se ve bien por el fototipo, pero en realidad los fototipos claros por ahí no se nota tanto. Las asociaciones extracutáneas, bueno, tenemos la hipoacusia. ¿Por qué? Porque siempre tienen que recordar cuál es la localización de los melanocitos en general. Los melanocitos se encuentran en el mesenterio, se encuentran en el oído interno, en el oído medio, se encuentran en el leptomeninges, se encuentra en el iris, se encuentran en el folículo piloso, en la matriz de la uña, aunque no tienen coloración y no están activos. Bueno, se encuentran en la piel en general, el epidermis, entre otras. Entonces, ustedes tienen que aprenderse bien cuáles son las localizaciones para que podamos hacer estas asociaciones. Entonces, se puede relacionar con hipoacusia justamente porque también tenemos melanocitos en el oído, o con alteraciones oculares justamente porque tenemos también melanocitos en los ojos, ¿no? Que puede producir coroiditis, uveitis o iritis. También se encuentra asociado con enfermedades como la tiroiditis autoinmune, alopecia areata, diabetes mellitus, enfermedad de Addison, en algunos casos con enfermedad celíaca también, y con anemia perniciosa que nos figuran aquí. Entonces, siempre que ustedes vean un paciente con vitiligo, es necesario que le pidamos unos análisis de sangre que incluyan un hemograma completo, glucemia, todo el perfil tiroideo, TSH, T4 libre, antitiroperoxidasa, antitiroglobulina, ATPO, ATGO, entre otros, ¿no? Urea creatinina. Se hace todo un chequeo general justamente porque muchas veces está asociado a esto y a veces que no tienen nada de eso y simplemente aparece, ¿no? ¿Con qué vamos a hacer diagnóstico diferencial? Bueno, vamos a hacer diagnóstico diferencial con hipopigmentación postinflamatoria. Generalmente cuando uno tiene una lesión en la piel y después cicatriza, pueden quedar como máculas hipopigmentadas, ¿no? Así que esto sería un diagnóstico diferencial.
No hay nada acrómico similar al vitíligo, lo único que es acrómico es el vitíligo, después todo el resto son hipopigmentaciones que sí, como en dermatología nosotros siempre hacemos diagnóstico diferencial porque es difícil a veces decir un solo diagnóstico cuando vemos una lesión, ¿no? También tenemos las eczemátides acromiantes. Eczemátides acromiantes se refiere a estas máculas hipopigmentadas que son bastante frecuentes de ver en los niños, en niños pequeños, en las mejillas, a veces en los brazos, y no tienen una causa en particular, simplemente está relacionado con una piel seca y con el fototipo. Generalmente en fototipos más oscuros se nota más en el verano esta mácula. Entonces la gente piensa que es hongo, pero en realidad se denominan eczemátides acromiánticas, que hay que explicarle que esto se va solo, ¿no? O también se llama dartros volantes, que es otro tipo de nombre. Después tenemos el albinismo y el piebaldismo. Bueno, el albinismo es la despigmentación completa de donde haya melanocitos, es decir, de los ojos, del pelo, de la piel. Bueno, eso sería como un diagnóstico diferencial. Y el piebaldismo generalmente es genético, es decir, el niño siempre hereda lo del padre, donde siempre se acompaña, además de las máculas acrómicas, de esta poliosis frontal. Poliosis frontal, que es un mechón de pelo blanco en la región frontal. Muy similar al vitiligo, pero esta sería la diferencia. También hay que hacerlo con la pityriasis versicolor. La pityriasis versicolor sí es un hongo, es decir, está producido por Malassezia furfur, que lo vamos a ver más adelante, que es un hongo que en realidad en su forma saprófita, digamos, o sea, en su forma de flora normal, se llama Pityrosporum ovale o orbiculares, y cuando hay humedad, transpiración y calor, el hongo se convierte en estas máculas hipopigmentadas, aunque también tienen otras coloraciones, por eso se llama versicolor, que no solamente es hipopigmentado, sino que también puede ser rosado o parduzco, ¿no? Pero hay que hacer diagnóstico diferencial. Generalmente se localiza en áreas seborreicas, es decir, en la espalda, en el pecho, en los hombros, serían las zonas más frecuentes. La lepra indeterminada son máculas hipopigmentadas que generalmente se acompañan de falta de sensibilidad. Entonces siempre hay que hacer las pruebas de sensibilidad cuando uno vea una mácula hipopigmentada para ver si no es eso, ¿no? Obviamente que para confirmar el diagnóstico hay que hacer una biopsia para decir esto es lepra, porque no es tan frecuente como pueden ser otras patologías. También puede ser por discromía por hidroquinona. La hidroquinona es cuando es un despigmentante que cuando usan en exceso, a la larga puede generar estas máculas hipopigmentadas, en este caso por hidroquinona, que es bastante también frecuente de ver. Por eso no hay que abusar de los tratamientos y siempre hay que consultar. El diagnóstico lo hacemos, bueno, con la clínica principalmente. A veces usan la luz de Wood. No es que es esencial tener la luz de Wood, pero el que lo tiene lo aprovecha y ven que cuando hay un fototipo claro, donde no se sabe bien a dónde termina la mácula, como pasa en los fototipos altos, oscuros, entonces ahí está bueno para determinar bien el límite, el contorno de la mácula. Que hasta aquí llegaría la mácula acrómica en este caso. Y con eso ya podemos ir guiándonos con el tratamiento, ¿no? Generalmente también hay que pedir un laboratorio, como les decía recién, con todo esto, perfil tiroideo, más lo otro que les decía, para abordar un diagnóstico específico. Generalmente si tienen, por ejemplo, hipotiroidismo, y encima tienen vitiligo, generalmente cuando el hipotiroidismo mejora, el vitiligo también mejora o deja de avanzar. Esa sería la idea. Por eso hay que investigar todo eso. Bueno, el tratamiento, ¿cuál sería? El tratamiento siempre es fotoprotección, porque son áreas donde no tenemos protección del sol. Entonces es esencial que tengamos un protector solar, usarlo cada 2 o 3 horas. El maquillaje o camuflaje, que es lo que usan por ahí cuando ya la mancha no revierte, o cuando es una mancha muy vieja o antigua, donde no hay mejoría con el tratamiento, entonces ya recurrimos al maquillaje o camuflaje. Después tenemos los corticoides tópicos, generalmente de potencia media o alta. Lo ideal es usarlo en pulso, es decir, no usarlo continuo, porque a veces tenemos las reacciones de los corticoides que ya las conocemos. Entonces, siempre generalmente se indica cuando es una mancha nueva, es decir, cuando es de reciente aparición. Ya cuando ya pasan más de 2 años y no le vamos a indicar un corticoide porque no le va a servir ese tipo de tratamiento. Después tenemos los inhibidores de la calcineurina, que también
ayudan, como el calcipotriol. Usamos también en épocas de invierno, sobre todo cuando no hay sol, porque en realidad el sol sería una buena opción de tratamiento siempre y cuando se exponga en tiempos cortos y en horarios adecuados. La fototerapia UVB banda angosta o banda estrecha son como camas solares, no la de las peluquerías, sino camas solares terapéuticas que lo tienen los médicos dermatólogos y es justamente para hacer el tratamiento en invierno, ayuda muchísimo. También se puede tomar mini pulsos de corticoide cuando también es una mancha de reciente aparición. Y el PUVA, que son también, es una fototerapia, pero con rayos UVA, que hoy ya no se usa tanto porque se ha visto mucho cáncer de piel en general, así que los que más usamos son los UVB de banda angosta. El 1% de los pacientes que realizan tratamientos no presentan nada de repigmentación, o sea, son muy difíciles de tratar. Bueno, ahora vamos a pasar a otra patología que se llama melasma. El melasma, como lesión elemental, también tiene una mácula. Esta mácula tiene una coloración oscura, en este caso sería hiperpigmentada o hipercrómica. Aquí vamos a ver una hiperpigmentación crónica, que es asintomática, de localización facial nada más, y es más frecuente en mujeres y en fototipos altos, o sea, del 4 en adelante en general, ¿no? Se localizan de forma simétrica en las mejillas, dorso de nariz, labio superior, mentón, respecto a todo lo que es párpados y zonas vecinas del cuero cabelludo, es decir, orejas, toda esa parte no lo compromete. El melasma en el embarazo es bastante común, aunque también puede aparecer después del embarazo, muchas veces, y está relacionado o puede empeorar, digamos, con la luz solar, el uso de algunos fármacos fotosensibilizantes, como la minoxidilina, por ejemplo, o hormonas o anticonceptivos orales. Entonces, siempre que una paciente esté embarazada o que tome anticonceptivos y demás, siempre se le indica protector solar justamente para evitar estas consecuencias a largo plazo, porque son muy difíciles de tratar. El diagnóstico es clínico, es decir, simplemente viendo al paciente en el consultorio, y a veces se usa la luz de Wood en estos casos que no se ve bien hasta dónde termina la mácula, ¿no? Aquí vemos algunas pacientes femeninas que presentan fototipo 4, donde se observan estas máculas que son hiperpigmentadas o parduzcas, también podríamos decirlo, de contornos difusos. No tienen un contorno específico. También se puede localizar en la zona del bozo. Por ahí hay pacientes que se depilan con cera, salen a la luz solar y no se ponen el protector y bueno, a la larga se van a empezar a manchar también, ¿no? Aquí vemos en el otro paciente, la región de la frente, ven que vemos esta mácula hiperpigmentada o parduzca de contornos. Aquí sí se ven los contornos definidos, pero irregulares, ¿no? ¿Ven? Que se ven como no tiene una forma en particular. Localizada en la región central de la frente, en la región frontal. Después vemos otro paciente, donde también fototipo 4, que presenta la región malar, mejillas, nariz, frente, ¿ven? Esta mácula hiperpigmentada de contornos difusos, porque no se ve bien dónde termina realmente la mácula, irregulares. En el bozo también presenta, aparentemente de la India, digo por los objetos que usan, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Como toda enfermedad de la piel, todos tienen diagnósticos diferenciales. Siempre hay que hacer con todo lo que sea oscuro, es decir, con todo lo que sea hiperpigmentado en este caso. Entonces tenemos las efélides. Las efélides son pequeñas máculas redondeadas que aparecen generalmente en los niños, en fototipos bajos, y que se localizan siempre en la región también de nariz y mejillas en general, ¿no? Aunque también pueden estar en la frente y en el mentón. Así que este es el diagnóstico diferencial. Hay que hacer diagnóstico diferencial con hiperpigmentación postinflamatoria, es decir, por ahí uno tiene una marquita, le queda un granito, lo que sea, y después eso puede quedar una hiperpigmentación, así como en otros pacientes puede quedar hipopigmentación, ¿no? Generalmente los fototipos altos suele quedar oscura la hiperpigmentación postinflamatoria. Después tenemos hiperpigmentación por fármacos, bueno, anticonvulsivantes que dan una coloración oscura en la piel, o la amiodarona que también da como una coloración grisácea. Entonces ven que a todos hay que indicarles protector siempre. La enfermedad de Addison que da hiperpigmentación e hipopigmentación también, las dos formas.
la melanosis de Riel, la melanosis de Riel generalmente tiene que ver con en otros momentos usaban la espuma de afeitar, los varones sobre todo, que tenían alquitrán. Entonces cuando se exponían al sol, a la larga se manchaban justamente por el afeitado con esos productos, ¿no? Esa es la melanosis de Riel. Bien. Bueno, perfecto. Ahora sí, ahí terminamos con melasma, con todo lo que sería máculas. Vamos a pasar a lo que son dermatosis papulosas. Dentro de la dermatosis papulosa vamos a ver lo que es el líquen rojo plano. El líquen rojo plano es una dermatosis de interfase, es poco frecuente, de causa desconocida y de evolución crónica, como muchas enfermedades de la piel. Este puede afectar no solamente la piel, sino que también mucosas, pelo y uñas. Eso es fundamental que lo sepan porque justamente hace diferencia con otras patologías, ¿no? Se observa también en adultos, en general, o sea, con mayor frecuencia, aunque también puede afectar a algunos niños, unos que otros, y afecta a ambos sexos por igual. Como lesión elemental, el líquen plano presenta la pápula. Esta pápula tiene características especiales. Tenemos la regla de las 4P, donde vemos que las pápulas no solamente son las pápulas que la lesión elemental que vendría a ser, que es una lesión sobrelevada, circunscripta, autorresolutiva, que no tiene contenido, por supuesto, y que también tienen una forma poligonal, entre comillas, porque nosotros no llegamos a ver la forma poligonal en general, pero esa sería una de las características. Son purpúreas o púrpuras, color violáceo, y son muy pruriginosas. Esas son las 4P características del líquen, ¿no? Mira, aquí observamos pacientes que presentan las extremidades, sobre todo pápulas violáceas o eritematosas, también se las puede ver a veces, que presentan prurito intenso, y ven que aquí vemos lo que se llama fenómeno isomórfico de Koebner, que es lo que yo les explicaba en la clase de vitiligo, que cuando uno se rasca, por ejemplo, que es una forma de traumatismo, en esa zona se va a reproducir la lesión, en este caso de manera lineal, como sucede aquí con el líquen. El líquen rojo plano presenta, siempre las localizaciones más frecuentes son la cara interna de las muñecas y antebrazos, región lumbar, piernas, dorso de pie, genitales. Generalmente afecta a ambos lados por igual, de manera simétrica, suele acompañarse de prurito de gran intensidad, y a veces las pápulas no solamente quedan como pápulas, sino que a veces confluyen formando placas, ¿no? Al desaparecer, generalmente puede dejar una zona de hiperpigmentación. En el caso del cuero cabelludo puede dejar un área alopécica, es decir, un área pelada, y también puede dejar alteraciones ungulares, porque son las zonas que afecta el líquen en general. Y generalmente suele haber recurrencias, es decir, mejora con el tratamiento y después vuelve a aparecer en otro periodo, y así sucesivamente. El líquen rojo plano presenta las famosas estrías de Wixham, que son unas pequeñas estrías blanquecinas que cuando uno ve con el dermatoscopio la pápula puede llegar a observarlas, ¿no? ¿Qué es esto? Es una red blanca que aparece arriba de la lesión. ¿Cuál es la localización más frecuente? Bueno, como les decía, la piel, las mucosas, las uñas y el folículo pilosebáceo, o sea, donde haya folículos, cuero cabelludo, justamente en brazos, piernas, porque hay folículos. Bueno, como les decía recién, presenta el fenómeno isomórfico de Koebner, el paciente se rasca, traumatismo, reproduce la lesión y genera, en este caso, una gran placa por el mismo rascado, traumatismo. También afecta todo lo que es la mucosa oral o genital, también puede ser, donde observamos, por ejemplo, en la mucosa oral, esta red blanquecina que se localiza bien en la mucosa yugal. Generalmente el paciente presenta un mal estado general de la boca, y es por eso que también se puede activar el líquen, ¿no? Entonces siempre hay que revisar bien la boca al paciente que tenga líquen. ¿Ven? Y también aquí se observa esta placa blanquecina en forma de red. Aquí está en rojo porque generalmente a veces puede producir algún tipo de carcinoma, ¿no? De carcinoma a la larga si uno no hace un tratamiento, y si ve otras características hay que estar pendiente de eso. En la vulva, en las mujeres, también puede producir algún tipo de carcinoma. También se ve el blanquecino, ¿ven? Toda la zona blanquecina, y es muy pruriginoso. Bueno, en las uñas generalmente produce la onicólisis, que es el desprendimiento total de la placa unguial, se va desprendiendo de a poquito y sale.
Y el terigion, que el terigion es como una línea que aparece en el medio de la uña, que viene desde el hiponiquio, es decir, de esta zona, y se va hacia la región proximal de la uña. Eso se llama terigion y es patognomónico del líquen. Afecta el cuero cabelludo, produciendo pápulas eritematosas pruriginosas alrededor del folículo pilosebáceo, es decir, pápulas foliculares serían en este caso. Y también con algunas escamas también blanquecinas, eso hay que tenerlo en cuenta para hacer diagnósticos diferenciales. A la histopatología, bueno, es una dermatitis de interfase inflamatoria se llama. Es decir, nosotros vamos a encontrar hiperkeratosis ortoqueratósica, eso tienen que saber cada palabrita, granulosis, acantosis, degeneración hidrópica de la membrana basal, crestas interpapilares afiladas como si fueran serrucho, un infiltrado en la región de la dermis mononuclear. Pueden haber hasta cuerpos coloides, que aquí observamos unos que son queratinocitos apoptóticos, mueren los queratinocitos y bajan hasta la dermis. Y también puede haber incontinencia de pigmento, que aquí no se llega a ver. Todas esas características para el examen lo tienen que saber muy bien. ¿Cuáles son las enfermedades asociadas al líquen? Bueno, hay varias. Está la cirrosis biliar primaria, la hepatitis crónica, una alopecia areata, la colitis ulcerosa, diabetes, tiroiditis y Hashimoto, queratoconjuntivitis, dermatomiositis, esclerodermia, lupus, pénfigo, etc. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Bueno, en primera instancia, la escariosis, que la escariosis es la famosa sarna, producida por un parásito, que es el Sarcoptes escariae, se transmite de persona a persona y vive en la piel humana. Entonces vamos a ver muchas veces pápulas, aunque a veces también hay vesículas y escoriaciones por rascado, etcétera, muchos tipos de lesiones. Justamente es una patología polimórfica, es decir, hay más de 3 lesiones en la misma zona, y el diagnóstico diferencial se hace más que nada por el prurito intenso que produce. El prurigo nodular es una patología que afecta zonas expuestas, más que nada extremidades, donde vemos pápulas y pápulovesículas en estas zonas. A veces está relacionado con la picadura de mosquitos, entre otras. Entonces pica un mosquito y produce toda una reacción, en este caso en la zona de los miembros inferiores. Prurito intenso también, ¿no? Hay que hacer diagnóstico diferencial con todo lo que tenga pápulas. Las sifilides papulosas, esto es la sífilis secundaria, donde observamos en palmas y plantas estas pápulas, digamos, localizadas en estas zonas que tienen como un collarete escamoso, ¿no? Que es característico. Las verrugas planas, que las verrugas planas son las únicas verrugas que se consideran pápulas, porque las verrugas en general, la lesión elemental es la verrugosidad. Pero en este caso, como son planas, son pápulas. Entonces vemos pápulas amarillento-anaranjadas que se localizan sobre todo en el rostro, aunque a veces también puede estar localizada en el dorso de la mano, ¿no? Generalmente producida por un tipo de HPV. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Corticoides tópicos para calmar, como antiinflamatorio, antihistamínicos orales, sobre todo aquellos que son como por ejemplo la taraxone, la hidroxicina o la difenidramina, que dan sueño, justamente porque es una enfermedad muy pruriginosa. Corticoides por vía oral a veces, retinoides como el acitretin, fototerapia, o hay otros tratamientos como la dapsona, por ejemplo, la ciclofosfamida, entre otros, que se puede usar para este tipo de patología. Vamos con urticaria, último tema. La urticaria tenemos como lesión, bueno, la roncha o el angiodema. Las ronchas nosotros las consideramos pápulas dérmicas, y el angiodema es cuando ya compromete todo lo que es tejidos blandos, como puede ser la boca, los párpados o el escroto, donde se produce un edema importante, ¿no? Nosotros tenemos la histamina, los leucocitos que liberan histamina. Esta histamina lo que hace es activar los vasos capilares que se encuentran en la dermis. Entonces, al activar esos vasos capilares, se pueden producir dos cuestiones. Una, en la que afecta a la dermis superficial, las ronchas que decíamos recién, y la que afecta
la dermis profunda o hipodermis, el angioedema. Por eso más profundo, es como más inflamatorio. ¿Cuál es la lesión elemental? La pápula. Nosotros vemos pápulas, pero en este caso son pápulas dérmicas. Recuerden la clasificación de pápulas, ¿no? Pápulas dérmicas, generalmente estas pueden agruparse, tiene una duración fugaz de 24 horas, en el caso que sea agudo, y puede aparecer brotes constantemente. O sea, puede ser que ese día tenga ronchas, desaparezcan a la noche, después a la mañana vuelven a aparecer, y da un prurito muy intenso. Se caracteriza por tener dermografismo. El dermografismo es cuando nosotros escribimos, por ejemplo, una palabra o hacemos una línea con algo romo filoso, romo más que nada, y es como que se produce la roncha en la zona donde hemos escrito, donde hemos pasado el objeto romo. En este caso es dermografismo rojo, porque también está el dermografismo blanco, que se encuentra en la dermatitis atópica. Ya lo van a ver más adelante. Bien, seguimos viendo pápulas dérmicas, eritematosas. Eritematosa en la región del tronco. En los niños se puede dar en adultos. Esto no tiene una causa principal, incluso el 50% es idiopático, no se conoce. Hay una clasificación. Nosotros la que vemos siempre son la clasificación aguda o crónica, y después hay otros tipos de urticarias. Tenemos por contacto frío, por presión, por calor, solar, acuagénica, colinérgica. Bueno, hay distintos tipos de clasificaciones, pero principalmente la que tienen que saber es la aguda y la crónica. La aguda son abones que aparecen menos de 6 semanas, y la crónica es la que aparece por más de 6 semanas, siguen teniendo abones. Entonces hay que estudiar otras cuestiones. La urticaria aguda es la más frecuente en jóvenes, se asocia a medicamentos, alimentos o infecciones. El 50%, como les decía recién, es idiopático, no se conoce. La urticaria crónica, en cambio, se observa más en mujeres entre 40 y 50 años de edad. Se asocia a enfermedades autoinmunes, a alteraciones endocrinas también, en neoplasias o estrés, y también el 50% es idiopático. Siempre cuando tengamos una urticaria hay que estudiar todo esto para descartar si es agudo o crónico. Hay que hacer una historia clínica, hay que pedir un laboratorio completo con todas las inmunoglobulinas, estudio de complemento, todo lo que es la tiroides, factor reumatoide, serología siempre, para ver si no es algo infeccioso. Bueno, y a veces hay que hacer incluso hasta una biopsia, ¿no? 50% idiopáticas. El tratamiento siempre hay que eliminar todos los factores etiológicos que estén desencadenando o que agraven la situación. Dieta hipoalergénica, que ahora vamos a ver bien de qué se trata, y antihistamínicos en primera instancia sí o sí. Los que más se usan son los de primera generación, que es la difenidramina, la hidroxicina y la clorfeniramina. Y las de segunda generación, que estos no dan sueño, no son sedantes, digamos. Está la loratadina. De loratadina se usa hoy, que son tercera generación, la levocetiricina es muy buena. Como dieta hipoalergénica, por más que el paciente no tenga alergia al huevo, supongamos lo mismo, le tienes que dar la dieta, porque a veces eso puede agravar la situación de la alergia. Entonces siempre se le pide al paciente que durante una semana haga una dieta de evitar huevos o mayonesa, leche, todo lo que sea trigo, el maní o nueces, todo lo que sea frutos secos, mariscos o pescados, está la salsa y el tomate, están los cítricos, está la frutilla, el kiwi. Bueno, después, ¿qué me está faltando? Bueno, todo lo que sean gaseosas que tengan cola, por ejemplo. Bueno, todo eso es lo que tenemos que hacer en el diagnóstico. Perdón, lo que tenemos que suspender. Y ahí finalizamos con la clase del día. Así que cualquier duda que tengan nos consultan, nos mandan un mensaje o estamos comunicándonos por la página.